cesarán las lenguas. Quizá estés preguntándote, si todo eso le sucedió a los primeros discípulos, ¿por qué nos dice la Biblia que cesarán las lenguas cuando haya venido lo perfecto? Sí, así es. Ya vino lo perfecto. Algunos quizás digan, sí, lo perfecto fue la Biblia, y ahora que la tenemos, ya no necesitamos las lenguas. Bueno, vamos a la Escritura para ver si esa interpretación es correcta. Pablo escribe, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Primero que nada, se nos dice que cuando venga lo perfecto, no solo cesarán las lenguas, sino también la ciencia, el conocimiento revelado, para ser exacto. También se desvanecerá. Esto ciertamente no ha sucedido todavía. Así que sigamos leyendo con el fin de descubrir exactamente cuándo es ese período en el que venga lo perfecto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Observa que dice 2 veces entonces. Se está refiriendo a cuando venga lo perfecto. 2 cosas identifican a ese tiempo. Primero, veremos al Señor cara a cara. ¿Lo estás viendo cara a cara en este momento? ¿Estás viendo su cuerpo resucitado, con ojos como llamas de fuego y cabello como blanca lana, y su rostro resplandeciendo como el sol? El segundo indicador es, conoceré como fui conocido. ¿Lo conoces como Él te conoce? La respuesta a esas preguntas obviamente es no. Está hablando del tiempo en el que estaremos con el Señor en nuestro cuerpo glorificado. Eso es cuando lo perfecto venga. Así que como lo perfecto no ha venido todavía, las lenguas ciertamente no han cesado. Y al continuar con los capítulos siguientes, te mostraré una de las razones principales por las que las lenguas son dadas para una mayor intimidad con Dios en esta tierra. Hablan todos en lenguas. Alguien más podría cuestionar, yo creo en las lenguas, pero no todos los creyentes pueden recibirlas, porque la Escritura pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Y la respuesta a eso es que no. Esto nuevamente es un gran malentendido acerca de lo que Pablo está preguntando. Para responder esta duda, que les ha robado a tantos de la promesa de Dios, debemos establecer que el Nuevo Testamento habla de 4 categorías distintas de lenguas. 2 son para el ministerio público y 2 para tener comunión personal con Dios. Deberíamos revisar brevemente cada una para responder la pregunta, ¿es la voluntad de Dios que todos sus hijos hablen en lenguas? Las lenguas como señal a los incrédulos. La primera categoría de las lenguas es para el ministerio público. Al utilizar el término público me refiero a ministrar a otra persona o grupo de personas. Pablo escribe acerca de ellas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios 14:22. Estas lenguas se manifiestan cuando el Espíritu Santo trasciende nuestro intelecto y nos da la habilidad de hablar otro idioma de esta tierra que no habíamos aprendido antes ni teníamos la capacidad de hablar. Esto es dado como el Espíritu de Dios quiere. No podemos simplemente decidir operar en Él. Y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos operando en Él. Solo estamos al tanto de estar hablando en lenguas, pero no nos damos cuenta de que estamos hablando en un idioma conocido de esta tierra. Déjame darte un ejemplo. Recientemente estaba predicando en una reunión en una congregación grande en Colorado. Una de las miembros de mi equipo estaba sentada en la reunión en una de las filas del fondo. Ella pasa mucho tiempo en oración e intercesión y sintió que el Señor quería que orara por mí mientras predicaba. Así que durante toda la reunión estuvo hablando suavemente en lengua desconocida, de las que voy a hablar más adelante. Después de la reunión, un caballero sentado en el asiento de adelante se volvió hacia ella y le dijo,
Usted habla sumamente bien el francés, de hecho, con un acento perfecto. Ella le informó que no sabía hablar francés. Entonces él, en su sorpresa, le dijo: «Yo soy maestro de francés y usted estuvo orando todo el tiempo por ese hombre en francés perfecto mientras estaba predicando e incluso estaba citando las escrituras en sus oraciones e inmediatamente que usted citaba la escritura, ese hombre decía en su mensaje que buscáramos el mismo versículo sobre el que usted acababa de orar». No es necesario decir que este hombre se conmovió y que estaba más que emocionado. Era una señal para este hombre de que lo que yo estaba predicando provenía verdaderamente de Dios. Este tipo de lengua se manifestó en los discípulos el día de Pentecostés. La Escritura nos dice: «Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Se da una lista de las naciones representadas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2, del 5 al 11. Nuevamente, estas lenguas son una señal para los incrédulos. Fueron una señal para el maestro de francés, así como para los hombres letrados de todo el mundo que menciona este pasaje. Esta señal llamó su atención y abrió su corazón a la palabra de Dios. He escuchado numerosos casos de creyentes hablando la palabra de Dios a personas extranjeras en idiomas que nunca han aprendido, y es una señal confirmando el mensaje del amor de Dios. En cada caso, es una ministración tremenda que resulta en una señal maravillosa. Lenguas para ser interpretadas. Esta segunda categoría de lenguas también es para el ministerio público. Estas lenguas son idiomas celestiales. No hay idioma como estos en la tierra. Lo mismo sucede con el resto de las categorías que estoy a punto de definir. Quizá ahora estés cuestionando el hecho de que en el cielo haya más de un idioma. Considera esta posibilidad. El libro de Apocalipsis nos dice que en el cielo Jesús le dará a la persona que venciere una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. También se nos dice de Jesús mismo que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Apocalipsis 19:12. Si nadie más conocía estos nombres, solo puede ser si hay idiomas distintos en el cielo. Estas lenguas entran dentro de los 9 dones del Espíritu Santo que se mencionan en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice lo siguiente: a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:10. Observa que estas lenguas se deben interpretar y no traducir. ¿Por qué? Porque son idiomas celestiales que no son conocidos en el mundo natural. Recuerdo una reunión en Singapur. Se me pidió que ministrara en una de las iglesias más grandes del país y fue la primera de varias visitas. Antes de que me dieran la plataforma para predicar, la multitud, que era bastante grande, se quedó en silencio después de un periodo de cantar hermosas canciones de adoración. De pronto, un hombre comenzó a hablar en un idioma celestial. Hablaba tan fuerte y tan claro, aún sin micrófono. Estaba situado en algún lugar del mezanine de este inmenso auditorio. Sin embargo, todos en el auditorio podían escuchar la claridad y autoridad que había en su voz. Era como si el cielo la hubiera amplificado. A medida que hablaba, mi hombre interior saltaba de gozo, mientras que mi hombre exterior se congeló en reverencia total. Parecía que cada pelo de mis brazos y piernas estaba levantado, y mi corazón latía aceleradamente en esta atmósfera santa. Una vez que terminó, vino la interpretación y la palabra del Señor dada por medio de esa lengua. Era exactamente lo que estaba a punto de predicar esa noche. Yo estaba sorprendido. Dios no solo me confirmó a mí,
sino a toda la congregación, que la palabra que estaba trayendo esa noche provenía de él. Estas lenguas, al ser interpretadas, son semejantes a la profecía. Por esta razón, Pablo dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primera de Corintios 14:5. Nuevamente, por este versículo, puedes ver que estas lenguas son dadas para el ministerio público de la iglesia, y es la categoría de lenguas de las que Pablo estaba hablando cuando preguntó, ¿hablan todos en lenguas? Así que leamos este versículo ahora en contexto. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Primera de Corintios 12, del 28 al 30. Observas que Pablo está hablando acerca de los dones ministeriales que Dios ha establecido en la iglesia. Ciertamente no todos son apóstoles o profetas o maestros o pastores, o hacen milagros o sanan. Y no todos tienen el don ministerial de hablar en lenguas o de interpretar lenguas celestiales. ¿Por qué es eso? La respuesta se encuentra en lo siguiente. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Primera de Corintios 14, 22 y 23. Antes de responder nuestra pregunta, déjame señalar que estos dos versículos muestran claramente la diferencia entre dos lenguas públicas. La primera dice que es una señal a los incrédulos. Esto es, hablar un idioma de esta tierra que nunca hemos aprendido. Un incrédulo que conoce estos idiomas ve que no hay manera posible en la que pudiéramos hablar esas palabras, sino excepto por la intervención milagrosa del Señor. Así que es una señal para el incrédulo. Entonces Pablo habla acerca de toda la iglesia cuando se reúne y todos hablan en lenguas al mismo tiempo. Estas claramente son las lenguas que son un idioma celestial. La razón por la que digo esto es porque todos los discípulos en el día de Pentecostés estaban hablando en distintos idiomas terrenales las maravillas de Dios. No necesitaban interpretación porque los incrédulos sabían lo que estaban diciendo. Él estaba hablando en este versículo acerca de hablar en la iglesia en una lengua celestial que necesita interpretación. De otro modo, nadie entendería. Como puedes ver, no hay necesidad de que todos hablen en lenguas. De otra manera, los indoctos o los incrédulos pensarían que estamos locos. Así que la respuesta a la pregunta, ¿hablan todos en lenguas?, que ha sido tan mal entendida por tantos, es simple. Dios es selectivo cuando se trata de los dones ministeriales que coloca en la iglesia, porque no hay necesidad de que todos operen en ellos. Pero Él no es parcial. Repito, Él no es selectivo en lo que le da a cada creyente para nuestro caminar personal. Las siguientes dos categorías cubren el don de lenguas con respecto a nuestra relación personal con Él. Lenguas para la oración personal. Las siguientes dos categorías de lenguas son para la oración personal y son la provisión del Padre para cada creyente. Las podemos ver representadas en el siguiente versículo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 14 y 15. Observa que Pablo está identificando de manera especial estas lenguas como oraciones y no como lenguas para ministrar a la iglesia. También se nos dice en este mismo capítulo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Primera de Corintios 14:2. Cuando hablamos en una de las dos lenguas públicas, le hablamos a los incrédulos,
lenguas como señal, o a la iglesia, lenguas para ser interpretadas. Pero cuando oramos en lenguas, le hablamos a Dios y no a los hombres. ¿Ves la diferencia? En el versículo anterior, Pablo nos habla de dos maneras diferentes de orar. Una en nuestro entendimiento, que para mí sería en español, y la otra manera de orar es en lenguas, que es mi espíritu orando guiado por el Espíritu Santo. Lo mismo sucede al cantar canciones de adoración. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Judas identifica la oración personal en lenguas cuando dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Observa que cuando oramos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos, así como cuando hablamos en lenguas en la congregación y las interpretemos, edificamos a la iglesia. Primera de Corintios 14:5. Dios desea ambas, y ambas son sumamente importantes. En el siguiente capítulo voy a hablar a mayor profundidad de esta categoría de lenguas. Vas a descubrir que es vital para caminar íntimamente con nuestro Señor. Le llamo a esta categoría de lenguas el idioma de la intimidad. Lenguas para intercesión. La última de las 4 categorías de lenguas es para interceder, que es cuando nos paramos en la brecha de la oración rogando por otra persona en necesidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Hay momentos en los que no sabemos cómo orar. La New Living Translation, la nueva traducción viviente, en inglés lo dice mejor al decir: porque no sabemos siquiera por qué orar ni cómo debemos hacerlo. Yo no sé todo lo que está pasando con mis seres queridos o con otros en necesidad, pero el Espíritu de Dios sí. Mi madre vive en Florida y yo vivo en Colorado. Supongamos que se encuentra en una situación en la que requiere de la intervención divina, pero ella no lo sabe o no puede comunicarse conmigo. ¿Cómo podría saber por qué orar, o por lo menos que mi madre necesita que ore por ella? La primera vez que vi que esta escritura se hizo realidad en mí fue en los días en que estaba en la universidad. Tenía solo 2 años como creyente, pero estaba bastante hambriento de hablarles de Jesús a los demás. Así que comencé un grupo de estudio bíblico en el campus dirigido a los miembros de las fraternidades, hombres y mujeres. Teníamos cerca de 60 personas asistiendo al grupo. Una noche enseñé sobre el Espíritu Santo. Simplemente recorrimos la Escritura y les mostré la voluntad de Dios. Había una niña en el grupo a la que se le había enseñado que recibió el Espíritu Santo de manera automática cuando había nacido de nuevo y que las lenguas habían cesado. Qué triste que sus maestros no creyeran en las Escrituras, sino en sus mentores que estaban también cegados como ellos. Sin embargo, esa noche cuando vio lo que la Biblia decía, creyó y fue llena del Espíritu Santo de inmediato, junto con muchos otros. Temprano a la mañana siguiente, fui despertado por un timbrazo en el teléfono de parte de uno de mis hermanos de fraternidad, diciéndome que tenía visita. Rápidamente me vestí y salí al recibidor de la casa para saludar a esta misma señorita, cuya fraternidad estaba justo cruzando la calle. Su cara brillaba y me dijo: «John, perdón por despertarte, pero no podía esperar a decirte lo que me acaba de suceder esta mañana». Me dijo cómo le había despertado el Espíritu Santo esa madrugada a las 5 de la mañana y sintió la urgencia de orar en su corazón. Sabía que estaba sucediendo algo bastante malo, así que encontró un lugar a solas y comenzó a orar en lenguas. Dijo que se volvió cada vez más intenso al darse cuenta de que estaba en una batalla. Así que le preguntó a Dios mientras estaba orando por quién estaba intercediendo. Todo lo que percibió fue que era un hombre mayor y que su vida estaba en peligro. Ella oró durante 1 hora y luego sintió que la paz vino a su corazón. Unos minutos después, una llamada telefónica urgente entró dirigida a su compañera de cuarto,
que también era creyente. Su compañera de cuarto, al contestar la llamada, se enteró de que su abuelo, quien era muy querido por ella, había sufrido un ataque masivo al corazón a las 5 de la mañana y que su vida había sido salvada de manera milagrosa. Pudieron estabilizarlo minutos antes de la llamada, que fue justo cuando ella sintió paz para dejar de orar. Ella estaba resplandeciente. En toda su vida cristiana le habían dicho que las lenguas habían cesado porque ya no eran necesarias, de lo que se había perdido solo porque alguien no creía las Escrituras. Pero ahora ya no la podías convencer de lo mismo. Ahora ya sabe para siempre que orar en lenguas es una necesidad para los creyentes en la actualidad. He visto esto incontables veces. Uno de los ejemplos más maravillosos de las lenguas de intercesión fue una situación que le sucedió a Esther, nuestra gerente en la oficina de Australia. Ella es una gran guerrera de oración, así como una ministra. En la década de los años 90, cuando estaba en el Instituto Bíblico, una mañana, al estar haciendo el quehacer de la casa, levantó las manos y dijo: «Señor, no tengo nada por qué orar hoy, así que si me necesitas, aquí estoy». Dijo que de pronto una carga tremenda cayó sobre ella para orar. Se inclinó en su sala de estar y las lenguas fluyeron a través de ella con gran intensidad. Ella veía en su espíritu a un hombre chino arrodillado en un piso sucio, moviendo las manos en círculos como si lo estuviera limpiando. Al estar orando, sintió el impulso de gritar: «¡Levántate, levántate, levántate!». Después de orar un rato bastante largo, sintió paz en su corazón y regresó a sus labores. Aproximadamente 5 meses después, un hombre de Nueva Zelanda, que es un misionero en China, vino a su escuela bíblica y estaba compartiendo la historia de un pastor chino quien estaba siendo perseguido en prisión en este país continental junto con otro pastor. El otro pastor miró a este pastor chino y le dijo que Dios lo iba a liberar de la prisión ese día. Con esto en el corazón se fueron a realizar sus labores diarias de limpieza en la prisión. Pronto el guardia decidió enviar al resto de los prisioneros de vuelta a sus celdas, excepto a este pastor. Se había quedado solo en este cuarto limpiando el piso, cuando de pronto escuchó una voz que le decía insistentemente: «Levántate, levántate, levántate». No pudiendo ignorar lo que había escuchado, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Sorprendentemente estaba abierta y salió de la prisión de seguridad sin ser detectado. Y cuando salió, había un taxi esperando justo fuera de la cárcel. Se subió en él y se fue. Esther estaba bastante emocionada de pensar que ese hombre podría ser la persona por la que había estado orando meses antes. Así que se acercó al misionero, a quien jamás había visto antes en su vida, después de su clase, y descubrió que era exactamente el mismo día en su diario de oración en el que había estado orando en su sala de estar. También uno de los líderes de la escuela bíblica se acercó a Esther y al misionero. Él también recordaba una carga que el Espíritu Santo le había dado meses antes para orar por un hombre en necesidad. Al orar en lenguas intensas, también vio de manera vívida a un hombre chino en prisión. El misionero sacó una fotografía de la iglesia china y el líder de la escuela bíblica señaló al hombre que vio mientras estaba orando en lenguas. Era el pastor principal de la prisión. Esther y el líder de la escuela bíblica más tarde compararon las notas de sus diarios de oración y descubrieron que fue exactamente el mismo día. Dios les había confirmado a ambos que habían formado parte clave de la liberación de este hombre como resultado de su obediencia a orar. ¿Cómo podremos creer? ¿Qué habría pasado si a Esther le hubieran enseñado que las lenguas cesaron al completarse la Biblia? ¿Qué habría pasado si le hubieran enseñado que las lenguas no son para todos? ¿Cuántos se lo están perdiendo porque han creído lo que los hombres les han enseñado por encima de lo que la Biblia enseña? Una de las mayores tragedias que he observado en mis años de ministerio es que muchos cristianos interpretan la Biblia mediante sus experiencias en lugar de permitirle a la palabra de Dios que dicte sus experiencias. Dios no está limitado a nuestras experiencias. Él es mucho mayor. En mi búsqueda por la llenura del Espíritu Santo,
Conocí a muchos cristianos bien intencionados que trataron de disuadirme de hablar en lenguas. Unos meses después de haber recibido a Jesús como mi Señor, fui llevado a una junta del ministerio del campus que imprimía el material que me llevó a ser salvo. Siempre le estaré agradecido a ese grupo. Sin embargo, en la junta yo estaba impactado. El presidente le pidió a cada líder que compartiera cuál era su petición de oración número 1 para el semestre. Un joven dijo estar orando por un promedio de B. Otro compartió estar orando por la salvación de su compañero de cuarto. Luego vino mi turno y simplemente dije: yo quiero recibir el Espíritu Santo como en la Biblia cuando hablaron en nuevas lenguas. Tan pronto dije esas palabras, el líder principal, rápida y nerviosamente, me dijo: John, quiero hablar contigo después de la reunión. Nunca hablamos. Sin embargo, mi hermano de la fraternidad, que me había llevado al Señor, me apartó después de la reunión y me dijo: John, ellos no creen en hablar en lenguas. Como nuevo creyente, lo miré asombrado y dije: ¿qué? ¿No creen lo que dice la Biblia? Esto me pegó bastante duro, porque mi denominación anterior basaba su doctrina principalmente en lo que los hombres enseñaban en lugar de lo que las Escrituras decían. De hecho, se nos animaba a que no leyéramos la Biblia, sino que dejáramos que nuestro pastor nos las interpretara. Asistí a la iglesia durante 19 años pensando estar en dirección al cielo, cuando en realidad estaba en dirección al infierno. Así que cuando encontré el plan de salvación en la Escritura por medio de mi hermano de fraternidad, resolví creer lo que dijera la palabra de Dios, lo entendiera o no. Ese es el temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lee Salmos 111:10. Bendecido o ignorante. Te tengo buenas noticias. Es la voluntad de Dios que seas lleno de su Espíritu y que hables en los idiomas del cielo. De hecho, si quieres escuchar el clamor del corazón de Dios para ti, es el siguiente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. 1 Corintios 14:5. Quizás digas: esas son las palabras de Pablo a los Corintios. No, claramente se nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 1:20. Y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. En pocas palabras, estas no son las palabras de Pablo a los Corintios, sino las palabras del Señor para nosotros, ya que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23. Es Dios diciéndole a sus hijos: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Nunca serás bendecido con algo en lo que no crees. Quiero decir esto de nuevo. Dios no se mueve por tu razonamiento, tus necesidades o tus sentimientos, sino más bien por tu fe. Vas a ver a Jesús diciéndole una y otra vez a la gente: conforme a tu fe te sea hecho. La fe simplemente cree que lo que Dios dijo, eso hará. Eso hará. La fe proviene de escuchar la palabra de Dios y no las creencias incorrectas de una persona. Es tan importante que prediquemos y creamos la verdad en lugar de la experiencia. La experiencia es una forma maravillosa de confirmar la verdad, pero no es maestra de la verdad. El Espíritu Santo es nuestro maestro, y Él nunca va a hablar algo en contra de lo que establece la palabra de Dios. Cuando creamos la palabra de Dios, entonces vamos a ver y a experimentar. Tantas personas lo tienen al revés. Quieren experimentar para luego creer. Nuevamente, eso describe las palabras de Jesús a Tomás. Tenemos que tomar una decisión, basar nuestra fe en las experiencias de otros o en la palabra del que dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. En conclusión, el Espíritu Santo nos dice a todos con respecto a orar en lenguas: no quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1. Continúa diciendo lo que hemos escrito en este capítulo y más. Luego, en la conclusión de discutir todos estos asuntos, claramente dice: no impidáis el hablar lenguas. Primera de Corintios 14:39. Esta es una advertencia. Si alguna vez escuchas que alguien ataca las lenguas, está en directa desobediencia al Señor. Dios sabía que en los postreros días, por ignorancia o por necedad, algunos les dirían a sus ovejas que hablar en lenguas había cesado o que no es de Dios. Es mi oración que veas la maravillosa provisión que Dios les ha dado a sus hijos mientras entramos en el siguiente capítulo y descubrimos el asombroso idioma de intimidad que el Espíritu Santo les da a todos los que creen.